Hola, en Ecuador se vive una situación política y social alarmante. A la crisis derivada del llamado anticipado a elecciones por parte de Guillermo Lasso se sumó el asesinato del candidato Fernando Villavicencio y la intromisión de bandas narcos en la vida pública. Como si esto fuera poco, se habla de la llegada del fentanilo a las calles de Guayaquil. ¿Cómo empezó esta historia? ¿Cuáles fueron los hechos más relevantes para llegar a este caos actual? ¿Hay solución a esta crisis? Ya te cuento todo. Ecuador, magnicidios, narcos y violencia. Un paquete tremendo. La inestabilidad política marcó a Ecuador durante los últimos 25 años. Entre 1997 y 2007, el país tuvo 10 presidentes. Entonces, asumió Rafael Correa, que fue el presidente ecuatoriano que más tiempo ejerció el poder en forma consecutiva. Gobernó 10 años, 4 meses y 9 días. Al terminar su último mandato, quien ganó las elecciones fue quien era su vicepresidente, Lenín Moreno. El oficialista de izquierda de 64 años sucede a Rafael Correa con la meta de avanzar en su modelo conocido como socialismo del siglo XXI. Moreno, que sufre una paraplegia, fue juramentado en el Congreso Unicameral ante una decena de mandatarios latinoamericanos. Presidirá el país hasta 2021. La cosa es que Lenín Moreno traicionó todo lo que había hecho el gobierno de Correa. Perdonó deudas millonarias a los grandes empresarios, subió el combustible después de 10 años sin aumentos y sobre todo persiguió mediante el lawfare a sus compañeros de partido, entre ellos sí, al propio Correa. El exmandatario fue condenado a 8 años de prisión por cohecho por el caso Sobornos. Ecuador ha solicitado en varias ocasiones su detención preventiva. El expresidente, que asegura que puede viajar por todo el mundo menos por su país, no ha descartado su regreso a la vida política. Lenín Moreno, entre otras cosas, eliminó el Ministerio de Justicia en 2018, recortó el presupuesto penitenciario que pasó de 163 millones de dólares en 2017 a apenas 90 millones en 2020. A estos hechos se atribuyen el origen de la fuerte presencia actual del narcotráfico y la delincuencia organizada. La gran marcha indígena que recorrió este miércoles la ciudad en una jornada de paro nacional contra el gobierno de Lenín Moreno dio paso por la tarde a violentos choques y cargas policiales. Cuando Moreno terminó su mandato en 2021 tenía menos del 10% de aprobación en su país. Fue sucedido en el cargo por Guillermo Lasso, que mantuvo las políticas neoliberales y acentuó los problemas de seguridad. Entre 2021 y 2022, los homicidios aumentaron más de un 80%. Además, estuvo enfrentado con el Congreso desde su misma asunción. De hecho, fue llevado a juicio político. Han creado una situación ficticia que no resuelve los problemas del pueblo. Acorralado por el juicio político en su contra, el 18 de mayo de 2023, Lasso decretó lo que en Ecuador se llama o denomina muerte cruzada. Se trata de un mecanismo constitucional que, por un lado, disuelve el Congreso y por otro, llama a elecciones presidenciales y legislativas. Es decir, que el presidente sacrifica su cargo, pero al mismo tiempo tiene vía libre para gobernar 6 meses por decreto. El Ecuador tiene la necesidad de un nuevo pacto político y social que le permita salir de la grave crisis política en la que se encuentra y que lamentablemente cada día se profundiza. La crisis ecuatoriana derivó en una campaña presidencial de las más violentas que se recuerden. El 9 de agosto, 11 días antes de las elecciones, fue asesinado Fernando Villavicencio, uno de los candidatos. Así como lo escucharon. El magnicidio de Villavicencio generó un clima aún más violento y más inestable que el que se venía viviendo en Ecuador. El crimen fue reivindicado por un sector de Los Lobos, una banda criminal con más de 8.000 miembros. Queremos darle en claro a toda la nación ecuatoriana que cada vez que los políticos corruptos no cumplan con su promesa que establecemos cuando reciben nuestro dinero, que son millones de dólares para financiar su campaña, serán dados de baja. Apenas se publicó este video, otra facción de Los Lobos desmintió tener algo que ver en el crimen. Así de loca está siendo la vida pública de Ecuador. Fernando Villavicencio fue reemplazado por el periodista Cristian Zurita. Finalmente, las elecciones se celebraron el día 20 de agosto. Acá están los primeros resultados. Son Luisa González con el 33.12% y Daniel Noboa con el 24.14%. Es la primera vez que una mujer saca tan alto porcentaje ganando las elecciones para ser la presidenta de la República del Ecuador. A partir
partir de mañana tenemos que empezar a trabajar de nuevo, tenemos que hacer campaña de nuevo. La segunda vuelta en Ecuador será el 15 de octubre. Mientras tanto, la violencia sigue. ¿En qué momento Ecuador fue cooptado por bandas narcos y criminales? ¿Cómo adquirieron tanto poder? El país pasó de ser un país de tránsito en la ruta del narcotráfico a un centro de distribución. Ahí hay una clave a la que hay que prestar atención. Ecuador está sumido en una espiral de violencia que empezó a sentirse con fuerza desde el año 2019 y que provocó la primera declaratoria del estado de excepción en el sistema carcelario. De hecho, en los últimos 4 años, el país registra cifras inéditas de violencia y muerte en las cárceles, lo cual se ha trasladado a barrios de varias ciudades en donde grupos criminales se disputan el control del microtráfico de drogas. Esta violencia ha contaminado también a la política, donde se han registrado atentados y asesinatos de autoridades y candidatos, cuyas motivaciones en ninguno de los casos han sido aclaradas. Ecuador así se apresta a elegir un nuevo gobierno y si no se toman los correctivos de forma urgente, la violencia seguirá en aumento. En Ecuador, la violencia social y la violencia política están mezcladas de manera muy peligrosa. Villavicencio había sido amenazado reiteradas veces. Por su parte, la banda criminal Los Choneros puso precio a la cabeza del presidente Lasso. Ofrecían $10 millones para quien estuviera dispuesto a matarlo. Y a todo esto hay que sumar los sangrientos enfrentamientos entre las bandas criminales. Dale. Bandas criminales se enfrentaron en el interior de la penitenciaría de Guayaquil, la más grande del Ecuador con más de 5.000 presos. Aún no se ha confirmado la identidad de las víctimas. Un elemento que hasta ahora no te mencioné es la dolarización de la economía ecuatoriana, de la cual se habla mucho. Si bien ocurrió hace mucho, en el año 2000, bajo el gobierno de Yamil Maguad, sus consecuencias se perciben hasta hoy. Entre 2000 y 2014, el boom del precio del petróleo llevó a un crecimiento del PBI per cápita en Ecuador, pero ahora ese crecimiento lleva casi una década estancado. La economía ecuatoriana depende muchísimo de sus exportaciones, depende muchísimo de las remesas de migrantes, depende muchísimo de sus créditos al exterior para manejar la dolarización. Provocó cambios estructurales en la economía, desplazó a los agroexportadores y puso en su lugar al capital bancario financiero. Esto ha provocado que existan unas fuertes distorsiones de precios en la economía ecuatoriana. La canasta familiar en este momento se sitúa en $800, mientras que el salario de los trabajadores representa la mitad de esa canasta familiar. Las políticas de ajuste del Fondo Monetario Internacional son políticas muy fuertes que han puesto prácticamente en cero la inversión pública, un narcoestado, un narcogobierno. Esto ha conducido a que el Ecuador tenga una situación de estado fallido y ese es el contexto actual de la crisis ecuatoriana. El caso de Ecuador es curioso porque históricamente no fue un país violento. Las masacres carcelarias tampoco tenían precedentes en el país, pero todo esto que te vengo contando desembocó en un escenario inmanejable. Y ahora, como si fuera poco, se dice que el fentanilo, peligrosa droga que invade Estados Unidos, la de los zombies, llegó a Ecuador. En las últimas semanas se hicieron virales imágenes de supuestos consumidores de fentanilo en Guayaquil y desde el municipio porteño incluso se detectó a personas con síntomas similares a los de esta droga. Esto es de ciudadanos comunes y corrientes que a su vez tuvieron un familiar en una etapa terminal y el medicamento les sobró. Crisis carcelaria, crisis política y crisis social. Magnicidio, narcos y fentanilo. La situación ecuatoriana es crítica. ¿Qué pasará con las elecciones de octubre? ¿Podrá el nuevo gobierno encauzar el país? Veremos. Y muy pronto lo sabremos. Salud y hasta la próxima. Si te gustó el informe, no lo dudes, suscríbete ya mismo a nuestro canal de YouTube, invita a todos tus amigos, familiares, a todo el mundo y no te olvides de activar la campanita, así te enterás de todos los videos y todos los informes que vamos subiendo.